presidente de Venezuela en Colombia y que además conocemos desde hace muchísimos años, luego de haber ejercido varios cargos importantes en Venezuela. Doctor Calderón, gracias primero que nada por permitirme conversar con usted. Para mí un placer. No es la primera vez que lo hacemos, pero ahora pues en otras condiciones, doctor. ¿Cómo se encuentra primero que nada desde el punto de vista anímico? Bien, vale, bien. Bien. Muy contento. Estoy con mi familia hace un par de días, pero muy contento. Yo creo que hice lo que mi conciencia y mi condición de servidor público me obligaba a hacer, que era decir lo que yo he dicho, ¿no? Y no lo he dicho porque salí de la embajada, sino que lo dije aún cuando siendo embajador. Lo de Cúcuta lo dije siendo embajador. Mi opinión sobre los diálogos lo dije siendo embajador. Mi malestar con lo de monómero siendo embajador. Ahora, yo creo que al final del día le he hecho un servicio al país, porque pongo en duda de que estas cosas que se están observando en el transcurso de estos últimos días si hubiesen sabido si no ocurre lo que ocurrió, ¿no? Es decir, estas cosas pestilentes que hay en la Asamblea Nacional. Yo no estoy feliz con eso, honestamente. Yo hubiese estado mucho más feliz si esto no ocurre, si no se presentan esas circunstancias. ¿Por qué se presentaron? Bueno, yo creo que hubo mucha improvisación en la escogencia de los candidatos. Llegó mucha gente sin las calificaciones, pero no calificaciones profesionales solamente, sino éticas y morales. Yo no los conozco. Mayoría de la gente no la conozco, pero solamente converso, accionar lo que dicen, la forma como lo dicen, el lenguaje que utilizan, es una cosa muy lamentable, ¿no? Yo creo que en Venezuela hay muchísima gente, pero miles de personas que representarían mucho más el gentilicio nacional en la asamblea que la gente algunos de los que están apareciendo en toda esta trama, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido un sectarismo generacional, hay mucha gente valiosa que porque tiene 40, 50, 60 años lo han puesto de lado, y yo creo que el rescate de Venezuela pasa por el concurso de todo el mundo, todo el que pueda aportar, el que tenga condiciones profesionales, el que tenga condiciones no solamente técnicas, sino éticas y morales para que ayuden realmente a la reconstrucción de Venezuela. Yo creo que el esfuerzo tiene que ser de los buenos, y por eso es que yo le he dicho a la gente, den un paso adelante, despierten, por favor, no se marginen, tengan el coraje y la valentía de aparecer y de dar la pelea, porque realmente eso es lo que le está pidiendo el país que nosotros todos queremos. Doctor, justamente hemos visto esta cantidad de denuncias y de casos de corrupción. Al parecer, efectivamente, no son nuevos, ya tienen, tiempo, son de data vieja, y uno dice realmente en manos de estas personas es que quedaría en todo caso el futuro de Venezuela. Eso preocupa, doctor, preocupa porque no sabemos realmente ahora hacia dónde se dirige Venezuela, y la gente, eso genera más desesperanza en la población. La población se siente así como que, bueno, ¿y entonces en quién creo? Y le pregunto, a su juicio, ¿qué debemos hacer los venezolanos? Participar, Sergio, participar, no quedarse de lado. Yo creo que lo que quedó evidente en todos estos días es que hay mucha gente que dice representarnos a nosotros los venezolanos, que no tiene las condiciones para hacerlo. Todo, por supuesto, uno más que otro, dependiendo que no son del liderazgo. ¿Qué ha pasado en el poder? Estalinista. Pero la gente cree que el estalinismo solamente es un patrimonio de los comunistas. No, el estalinismo es patrimonio, y en América Latina eso es bien importante, es patrimonio prácticamente de todos los partidos. Si tú no estás bien con el líder, si tú tienes la osadía de decir lo que piensas, si tú realmente son tus criterios, te marginan, te estrechan, te hostigan, ¿me entiendes? Y te ponen de lado, porque lo que les gusta es el servilismo. Yo fui educado para trabajar en el servilismo, ¿me entiendes? Y te ponen de lado, porque lo que les gusta es el servilismo. Yo fui educado para trabajar en el servicio público. A mí me enseñaron disciplina, honradez, ética, responsabilidad, respeto hacia mis superiores. Pero nunca me dijeron jamás,
me enseñaron mis doctores de que yo tenía que ser sumiso, de que yo tenía que callar cuando yo no estuviera de acuerdo con las cosas. Siempre me enseñaron, diga usted lo que piensa. Y lo he dicho siempre, sin servilismo, sin doblar mi servicio, ¿no? Solamente diciéndole a la gente lo que yo pienso, con mucho respeto. Pero yo creo que eso es lo que se impone, ¿no? Que tú tengas la libertad de disentir. Hoy por hoy, si tú disientes, te castigan. No, eso no puede ser. La prensa, por ejemplo, y tú eres periodista profesional. La gente, los que trabajan en los medios, no pueden ser eunucos. Tienen que decir, orientar a la población. El editor y el dueño del medio no puede ser que controle absolutamente la manera de pensar de los periodistas. No, eso no debe ser. ¿Me entiendes? Eso es impropio a la profesión de periodista. Y yo, por ejemplo, no me he molestado cuando los periodistas han dicho cosas públicamente. Yo me molesto por los hechos que han ocurrido. Y el periodista tiene la obligación de informar. Y la gente está en el derecho de estar informada. Ese es el periodismo, en las genuinas democracias. En la verdadera bueno, yo precisamente como periodista le tengo que hacer varias preguntas, doctor Calderón. Hubo un documento que circuló, por supuesto. Yo sé que usted ha hablado de esto, pero quiero clarificar algunas cosas. Hubo un documento que circuló en el cual estaba su nombre y que se decía que usted iba como presidente de la transición. Usted ha dicho que ese documento no es cierto y que no conoce a Padrino López, ni conoce tampoco al señor Michael Moreno, y que además usted no estaba de acuerdo con todo lo que ocurrió el 30 de abril. ¿Ese documento es falso o es que fue falsificado su nombre? O es decir, ¿fue colocado a posteriori su nombre? ¿Había otro nombre en ese documento? ¿O bueno, qué hay de cierto en ese documento? El documento que yo vi con media firmas puestas era de los autores del 30 de abril. Ese sí lo vi yo. Y ahí estaba su nombre. No estaba mi nombre, no señor, no. O sea, Ni había yo puse media un documento firma que fue el que publicó el diario, el portal Miami Mundo, en el cual decía que Calderón Berti era el presidente, iba a ser el presidente de la transición. Bueno, pues en un papel puede poner lo que quiera la gente, ¿no? Pregúntele al general Padrino si él me conoce. Pregúntele si yo alguna vez he hablado con él. Pregúntele a Michael Moreno si él me conoce, alguna vez he hablado con él. Yo me voy a meter en una cosa de esas si no conozco a mis compañeros. ¿Ah? Pero usted sí conoció a Cristian Figuera, doctor Calderón. Ah, bueno, pero lo conocí cuando se fue para Colombia. Después. Yo no lo conocía. Yo conocía a su padre. A su padre, a él no lo conocía porque no había nacido cuando yo estaba en Punta de Mata. Yo trabajé en Punta de Mata el año 65, 66. ¿Me entiendes? Y ahí conocí al padre de Cristian Figuera. Yo no, ¿Por qué sabía explicarlo en todo caso a usted si realmente no tenía nada que ver? ¿Por qué Calderón Berti? ¿Por qué pensar en Calderón Berti y por qué no pensar, por decir a alguien, en otro personaje? Quizás, por decir algún embajador, la profesora Velandia en Brasil. ¿Por qué Calderón Berti? Sí. Bueno, no sé, hay que preguntarle a lo que pusieron el nombre mío allí. Habría que preguntárselo a ellos. Yo el único documento que sí vi a posteriori, no antes, fue el documento que estaba preparado para el 30 de abril. Y vi una media firma allí de una persona. Ese sí lo vi. No lo tengo. ¿Esa firma? Me lo mostraron. ¿Es una firma de un diputado de la Asamblea Nacional? No, averíguate. Yo no soy sapo. Perdóname, ni soy delator. Pero pregúntele a los que aparecieron, en la hazaña del puente de Altamira. ¿Quién puso su media firma ahí? Pregúntaselo. ¿Cuál era el objetivo, a su juicio, luego de haber estado usted allí, cuál era el objetivo de eso que ocurrió el 30 de abril, de la llamada Operación Libertad? Bueno, salir de Maduro. Claro. Salir de Maduro. Pero ¿qué hicieron? Una chambonada. Lo que llamo una chambonada. Yo siempre voy a recordar, siempre, cuando hablen de esa hazaña militar, de esa supuesta operación militar, porque así la llamaron, sí. Los guacales con las 2 ametralladoras y las manos de cambur. Esa va a ser la imagen que voy a tener en mi cabeza. Y eso te refleja una cosa macondiana, ¿no? En el fondo. Pero te refleja realmente lo que ocurrió. Allí estaban esperando las manifestaciones de algunas unidades militares, me imagino, porque miraban el cielo. Sí. Que era lo que estaban esperando, ¿no?
pero la gente no apareció, la gente no salió, ¿me entiendes? Ni las unidades militares se manifestaron. Después me enteré porque ellos mismos lo dijeron, de que algunos de los señalados no estaban complicados en la cuestión, ¿no? No sé si es verdad o es Que era mentira. una trampa, supuestamente, fue lo que nos dijeron, ¿no? Que supuestamente, que había sido una trampa de parte de ellos, en teoría, ¿no? Supuestamente. Sí, Fue lo que bueno, nos dijeron. siempre se tejen conjeturas con todas estas cosas, ¿no? Bueno, siempre tratan de desacreditar a la gente. Bueno, yo creo que ahora tenemos que mirar hacia adelante, Sergio. Yo creo que eso es lo que se impone, Sí, mirar pero un poco antes de hacia ir hacia adelante. adelante, cosa en la cual coincido con usted, tengo que ir un poco hacia atrás, doctor, porque quiero saber por qué, si usted sabía que estaba pasando tantas cosas ahí adentro, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por Lo qué no dije, habló como no, antes? todo lo dije, todo lo dije. Primero, lo de Cúcuta, cuando yo me entero de lo de Cúcuta, habían rumores en Cúcuta, habían cosas por las redes, porque ahora las cosas difíciles de esconder, ¿no? Comentarios en las redes, y habían comentarios boca a boca también de que habían cosas irregulares. Los militares que estaban allá, algunos de ellos se quejaban y decían cosas. Pero yo me entero formalmente porque gente del gobierno colombiano vienen a hablar conmigo y me muestran una información y yo me alarmo. Y esa información que me muestran, yo pido que indaguen más, que investiguen más. Y el día siguiente por la mañana, pues ocurrió en la noche, llamé a Leopoldo López y se lo dije. Y Leopoldo López estuvo al tanto de todo esto. Y llamé a Julio Borges, que vive en Bogotá, y también lo puse al tanto. Y cuando fui recibiendo la información, cuando tenía la información en mis manos, se la mostré a ellos. ¿Y qué hice con esa información? La hice revisar por gente entendida sobre el tema. Y cuando la gente entendía sobre el tema, me dice, sí, aquí hay cosas que hay que indagar con más profundidad. Lo puso en manos de auditores. Y los auditores me entregan un informe a mí el día 15 de junio. Panam Post publica lo que publica el día anterior, el 14. Yo llevo la denuncia formal a la fiscalía el día 18, que era martes. Y no fui el lunes porque tuve un quebranto de salud, ¿no? Pero el 18 fui allá y di una rueda de prensa en aquel momento. Sí. ¿Me entiendes? Y fue transmitida públicamente. De manera tal que lo de Cúcuta, todo el mundo sabe qué ocurrió. Luego, lo de los diálogos. Lo mismo. Yo fui a un programa de televisión con nuestra compatriota Idania Chirinos en NTN 24 y hablando de los diálogos le dije, yo creo que el gobierno, los representantes del gobierno del presidente Guaidó y el gobierno han sido sorprendidos en su buena fe, utilizados en su buena fe, porque han acudido a los diálogos de buena fe, con buena intención de buscar una solución política a la crisis. Y lo que ha hecho el gobierno es manipular, engañar, tergiversar, mangonear, como dicen, y fue la expresión que utilicé, mangoneando para ganar tiempo. Yo sé que se molestaron, pero yo lo dije con mucho respeto, ¿ah? Y con mucha consideración. Tampoco en una forma alarmista, porque no es mi estilo ni era mi propósito. Ahora, ¿qué pasó? Que algunos meses más tarde, el propio presidente Guaidó dijo esto no condujo a nada y el gobierno ganó tiempo. ¿Me entiendes? Sobre la cuestión del 30 de abril, yo no sabía nada. Había gente que estaba enterado. Había gente que estaba enterada. ¿Me entiendes? Y yo me sorprendí, yo no estaba en Colombia en aquel momento. Yo estaba atendiendo un asunto familiar en los Estados Unidos y me llamaron de madrugada y me dijo, ponga la televisión y vi lo que todos nosotros vimos. Yo no sabía absolutamente nada de aquello. Y cuando regresé a Colombia y hablé con una persona importante y me contaron los entresijos de aquello, yo dije, gracias a Dios que esto no funcionó, porque habían cosas realmente que no eran apropiadas. Y fue cuando yo conocí al general Figuera, al general Christopher Figuera. Yo después de eso lo conocí, hablé con él en varias oportunidades. ¿Pero por qué hablé con él? Pues yo soy una persona que tiene sentido del Estado. Yo siendo el embajador de Venezuela en Colombia, yo tenía que estar enterado por un protagonista importante. Claro, totalmente de acuerdo. Y ahora, si usted luego de ver todo eso y vio que no funcionó y que hizo varias propuestas, siendo usted una persona con tantos años de carrera, sobre todo carrera política, ¿por qué cree que su voz no fue escuchada, doctor Calderón? Porque hay un sectarismo muy grande, ¿me entiende? En primer lugar, hay gente que ganaron unas elecciones con el 90% de los votos y eso no es así.
Eso no es así, ¿me entiendes? Y hay un sectarismo generacional y entonces y hay un desprecio por los mayores, hay un desprecio por la gente de experiencia, hay una cierta, un cierto irrespeto por la figura de la gente que tiene edad, ¿me entiendes? Y yo de hace ya tiempo, hace por lo menos un mes, la situación se descompuso de aquel momento. Yo tuve la última conversación con el presidente Guaidó, creo que el 19 o el 20 de junio, es decir, 2 días después de haber ocurrido aquello. Y le dije cosas de buena fe y se lo dije con respeto y con consideración. Y yo después de eso le mandaba mensajes señalándole cosas y no, lo leía y no me respondía. Nunca más volví a hablar con él. Yo sabía que la situación estaba mal. Afortunadamente nombraron a Julio Borges y entonces tengo una relación fluida con él y con el resto de los embajadores. ¿Me entiendes? Cuando intercambiamos semanalmente opiniones, puntos de vista, etcétera, trazados de Pero estrategia. directamente con Guaidó no hubo más relación. Más nunca, más nunca. A través del diputado Julio Borges, me insinuaron que yo me fuera. Yo le dije, yo no tengo problema en irme, pero yo no he cometido ninguna falta. ¿Pero por qué le pidieron que se fuera? ¿Qué fue lo que le molestó de usted? ¿Qué fue lo que no le Bueno, gustó? todas estas cosas que vieron que yo no era manipulable, que yo era un obstáculo para ciertas cosas, que yo tenía mi propio criterio, que yo tenía mi propia manera de pensar y que le expresaba porque no me quedaba tranquilo. Claro. No, yo lo decía. Y entonces yo le dije a Julio Borges lo que he dicho en otras oportunidades, señores, si la tienen muy fácil, destituyanme, porque si yo renuncio, voy a reconocer que cometí un error. Fue lo mismo que el mensaje que le mandé al presidente Lucinchi cuando yo era presidente de Petróleo de Venezuela. Lástima que no está vivo para que lo testimoniara. Y Arturo Hernández Grisanti, que iba a ser el ministro, le puso a Lucinchi como condición que me destituyera a mí, a pesar de que Lucinchi no estaba de acuerdo. Lo cual deja mucho que desear de su entidad, porque a mí un subalterno no me pone condiciones. Pero bueno, esa era su manera de ser. Y Hernández Grisanti cuando me dice a mí qué va a hacer, digo yo, ¿cómo? No entiendo la pregunta. ¿Usted va a renunciar? Le dije, no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, usted tiene en sus manos lo que puedan hacer. Me destituyeron. Así mismo se lo dije a Julio Borges, que me destituyan, pero que le expliquen al país por qué me están destituyendo, ¿no? Todavía no había explicación. Mire, doctor Calderón, sí hubo fue... hoy otros documentos, otras cosas que han surgido y recientemente, luego de todas sus versiones, surgió una supuesta carta que escribió su asistente Arturo Vilar. Yo no sé si esa carta tiene verdad. Supuestamente usted se habría comunicado con voceros de Maduro. Déjame explicarte una cosa. Yo te digo una cosa. Yo le brindé a ese personaje confianza, es verdad. Cuando yo llegué ya estaba ahí, porque desafortunadamente dos personas en quien yo confiaba lo invitaron a que estuviera y yo lo dejé, ¿me entiendes? Esa persona ha escrito una carta llena de mentiras. O sea, ¿la carta es real? Bueno, me imagino que sí. Nadie la ha desmentido. Pero te digo una cosa. Cuando a mí se reúnen conmigo hace un poco más de 2 semanas y media, y me dicen que Leopoldo López pide la cabeza de este señor, yo le digo que yo no lo puedo destituir, sino... la acusación era que era quien había filtrado la información a Orlando Avendaño de Panama Post. Y yo le digo, yo no lo puedo destituir porque si usted no tiene pruebas, yo no lo puedo hacer, claro, porque me parecería injusto hacerlo. Eso fue un sábado. El domingo lo llamo a él y le pregunto que qué pasó. Entonces él inculpa a otro. Y a la otra persona, cuando yo lo llamo, me dice, no fue Vilar, pero yo tampoco fui. Entonces ahora resulta, porque es un chisme uno tras otro, entonces ayer recibo una nota de Avendaño, el que publicó la cuestión, y me dice que quien filtró la información fue Arturo Vilar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Tú trabajaste en la televisión. Así como yo conozco a los petroleros, tú conoces a los periodistas. ¿Me entiendes? Ya han surgido cosas que son impropias, que lamentablemente pues no quiero ni hablar de ellas, en serio, de verdad, porque me siente mucho en lo personal. Sí, pero empañan, y de hecho tanto empaña que lo que él dice allí es que usted se comunicó con voceros de Maduro y que tuvo directamente... Pero Puertico, déjame aclarar eso. Le agradezco. Todos los altos generales que han pasado
por Colombia, trabajando con Maduro, y algunos trabajando con Chávez, pero trabajando con Maduro pidieron verme. El general Llanes, el general Seijas, el general Milano, el general Camacho, todos fueron funcionarios de Maduro. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Recibirlos o no? O sea que sí se reunió con Tenía que algunos decirle, miembros pero después que salieron de allá y vinieron para Venezuela, no me reuní con los que salieron con corruptos, con fama de corruptos, no me reuní con ninguno. y tampoco estando Rechacé en el verlos. gobierno, en el régimen, pues, no formando No, parte del régimen. después que salieron, yo nunca he hablado con nadie del régimen, que diga a alguien que yo he hablado con ellos. Alguien que esté dentro del régimen. Bueno, Ahora, con gente que le ha salido digo, del régimen. insisto, doctor, disculpe, lo dice Vilar en esa carta. Pero eso no es verdad, eso no es verdad. Eso no es verdad. Mira, yo he recibido en mi oficina, mi obligación como embajador era recibir a todo el mundo. El que pasaba por ahí y pedía hablar conmigo, yo lo recibía. No hablé nunca con ningún funcionario activo del régimen. Gente que se ha ido, ¿cómo no? Con muchos de ellos hablé, con muchos, ¿me entiendes? Pero no con los señalados de violador de derechos humanos, ni tampoco con los señalados de actos de corrupción. Hubo algún general que se fue para Colombia, con muy mala reputación, por cierto, que me dijeron que si yo quería hablar con él, y le dije que no, y no lo hice. Doctor, bueno, hay muchas cosas que quisiera hablar y creo que no nos va a dar chance, pero definitivamente una de las cosas que más me preocupa es la situación de los venezolanos que se encuentran en Colombia, sobre todo de aquellos que salieron desde aquel 23 de febrero, la situación de los militares, en la cual en algún momento conversamos. Yo le pregunto, doctor, ¿cómo queda todo esto? ¿Cómo quedan Mira, déjame con sus decirte salidas? una cosa. Dígame. Cuando yo llegué a Colombia, yo creo que te lo comenté antes y te lo vuelvo a decir. Yo, evidentemente, por mi manera de ser, yo le di la prioridad absoluta a mi trabajo, atender el tema humanitario, a la gente. Hay cosas muy importantes, que si los diálogos, que si el TIAR, que yo los entiendo, que hay cosas importantes, pero la cosa más importante para el ser humano es lo que él está viviendo, Sí. lo que a él le afecta en el plano personal. Yo me dediqué fue a eso, con mi gente, a atender las cosas humanitarias. No teníamos hospitales, pero sí teníamos un mecanismo para direccionar enfermos a los hospitales para que los atendieran. No teníamos la forma de darle dinero a la gente. Estaba pendiente, teníamos una unidad de orientación al migrante, además de la página web que se creó, de atender a la gente y orientarlos. La iniciativa, por ejemplo, de darle la nacionalidad colombiana a 24,000 niños, partió de mí. Yo fui quien le planteó el problema a las autoridades colombianas que generosamente tomaron la resolución de hacerlo. ¿Me entiendes? 24,000 niños que no tenían nacionalidad venezolana ni colombiana, se consiguió. Lo que se hizo con buena parte de los niños que estaban en condición de abandono. Cuando yo llegué, habían 135 muchachitos en condición de abandono, que no tenían rastros de los padres, entre ellos un niñito de 2 años. Y lo que querían hacer era regresarlos a Venezuela, porque lo estaban requiriendo el régimen. Y yo le dije, por favor, vamos a darlos en Colombia. Actualmente estamos hablando de 1,300 niños que están allá bajo el cuidado de bienestar familiar, atendidos y por lo menos comiendo completo. Ya hay un programa que se iba a desarrollar para que fueran acogidos por familias venezolanas, para que vivieran por lo menos con gente que culturalmente eran lo mismo. Yo tenía planes muy interesantes para atender a la gente, bastante avanzados. Uno de ellos, ¿Qué va a pasar con todos esos planes? Bueno, no sé. ¿Quién debería quedar en esa embajada a su juicio? Yo no lo sé. Tú sabes que yo en mi vida he tenido por norma que cuando yo estoy en algo y de ahí salgo, yo cierro ese capítulo. Okay. Yo paso esa página. Pero sí te digo esto. Teníamos a punto de firmar un acuerdo con el SENA, que es una especie de INSE colombiano, para atender entre 30 y 40,000 venezolanos, para formarlos en cualquier actividad. Eso está a punto de firmarse. Y no se firmó por una cuestión técnica de última hora protocolar. ¿Me entiendes? Donde había hablado ya con USAID, que es una entidad del gobierno americano, para conseguir 1,000 becas. No estaban concedidas, pero se había adelantado. Y además de eso, se había hablado con las autoridades colombianas
para que todo aquello que pasara, aquel que pasara por los cursos y los terminara, se le diera un permiso especial de permanencia, un PEP o cualquier instrumento similar. No se pudo, pero eso estaba ahí. El otro programa que era importantísimo, serio, era un programa de formación ciudadana, porque una de las cosas que han tenido nuestros jóvenes que han ido a estos países es un cierto rechazo, menos en Colombia que en otros, porque no tienen mucha formación. Y lo que queríamos, y ya había hablado con la gente de NDI, una fundación americana, para que financiara este programa, y estaba en la conversión. Eso estaba muy adelantado. De manera tal de que sea. Y otra cosa que estaba bastante adelantada y que ojalá se termine, era el reconocimiento de los títulos de los venezolanos que están en Colombia. ¿Tú sabes cuántos profesionales hay en Colombia? Un mecanismo que ya estaba aprobado por el gobierno, mediante el cual es un vínculo de la embajada con las universidades venezolanas y las autoridades colombianas. Es un mecanismo que ya estaba aprobado por el gobierno, mediante el cual es un vínculo de la embajada con las universidades venezolanas y las autoridades colombianas. Nosotros podríamos dar certificación de que esos títulos eran válidos para que pudiera ingresar al mercado laboral. Ahora, doctor, para eso había recursos, es decir... eso era sin recursos, eso no hacía falta recursos. No hacía falta recursos. Ahora, no, y por ejemplo, para los militares que estuvieron allí en la frontera, ¿había recursos para atenderlos? Porque es que hubo tanto problema. Eran dos tipos de militares. Había un grupo, el más numeroso, que eran los que estaban atendidos por ACNUR, la Organización de Naciones Unidas, y el propio gobierno colombiano, que los tenían unos hoteles donde estaban relativamente bien, tenían la comida, tenían la habitación, tenían cable, tenían aire acondicionado. Bueno, no era el Hilton, pero tampoco era la penuria que pasan los que entran caminando y tienen que irse al páramo a pie y llegan a Bogotá a pie. Pero esos eran la mayoría. Luego había un grupo que llegaron después, que fue con el que se presentó el problema, que eran 148. Esos 148, había recursos que venían de Caracas que nunca pasaron por la embajada, que yo jamás administré ni nadie de la embajada, sino era para pagarle a esta gente, pagarle los hoteles a esta gente. En 2 ocasiones acudieron a mí para que yo ayudara. ¿Quién administró ese dinero? ¿Quién lo administró? La gente que yo después denuncié ante la fiscalía. Ok, los de Cucutazo. Claro. Okay. Bueno, pero en 2 oportunidades, una vez un monto pequeño, me llamaron para que atender una emergencia y lo hice con dinero personal. Y la segunda vez me volvieron a decir un viernes que los iban a sacar de los hoteles. Yo me metí la mano en el bolsillo y le mandé $8,000 de mi bolsillo para pagar a esos militares. Ese dinero nunca me lo devolvieron. Tampoco lo puse para que me lo devolvieran. Simplemente con un gesto de solidaridad hacia ellos. ¿Me entiendes? Pero lo grave fue lo otro. ¿Cuánto mandaron? No lo sé. Claro. Dicen que fue una cantidad X. No sé de dónde vino el dinero. Doctor, debo concluir, discúlpeme, pero quiero saber cómo se sale de esto. Hoy hay discusión en Colombia, precisamente en Bogotá, sobre el TIAR. Ayer decía el gobierno norteamericano que ve muy riesgoso una intervención militar en Venezuela. Me quedan pocos minutos, doctor. A su juicio, con todo este escándalo interno que hay en Venezuela, interno digo, de la oposición, ¿cómo se sale de esto? Bueno, yo creo que la gente tiene que participar. Yo honestamente aspiro que bajo la conducción de Colombia, que tiene la responsabilidad de la Secretaría actual del TIAR, el asunto vaya adelante. Yo confío en la gente que nos está representando allí, en Gustavo Tarri, confío en Julio Borges, que están allí, ¿me entiendes? Que están participando hoy en la reunión. Yo aspiro que se progrese. Es un instrumento espectacularmente útil, que ojalá y salgan las cosas bien, porque hay sanciones económicas, porque hay sanciones diplomáticas, porque hay sanciones de otra índole, que no son individuales de un país en particular, sino colectivas, y eso tiene todo su protocolo y tiene todo su seguimiento, y yo aspiro que eso funcione bien. Ahora, el resto de las cosas, yo creo que todo esto que está ocurriendo debe animar al presidente Guaidó para que haya una rectificación, para que haya una depuración de la gente, de las cosas. Porque lo que está ocurriendo en la asamblea, yo me pregunto, si yo no hubiese dicho lo que dije la semana pasada, ¿eso se sabe? ¿Por qué no se había sabido antes? ¿Por qué no lo habían dicho antes? ¿Por qué esperaron que yo dijera lo que dije en la rueda de prensa para decirlo? Bueno, no lo sé, pero todo eso me parece que está bien. Ahora, que tengan la capacidad
de sancionar a los que estén incursos en delitos, en cosas indebidas, y que tengan el espíritu de rectificación. Eso es lo que yo aspiro. Lo aspiramos todos, doctor. Agradecido por sus minutos, agradecidos por su tiempo. ¿Se encuentra hoy día, sigue en Colombia o está en otra parte del mundo? No, estoy en otra parte del mundo, con mi familia. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias por su Gracias a tiempo. ti. Un Adiós, fuerte Alberto. abrazo. Un millón. Una pausa, amigas, amigos. En breve seguimos con más del Día Cosa. Gracias, doctor.